Este 2014 cumple 110 años. Se fundó en 1904 con un objetivo claro: acabar con el analfabetismo en el Ayuntamiento coruñés de Ares. La Escuela Aresana fue el primero de muchos centros educativos creados por los gallegos desde el exterior en nuestro país. El 20 de marzo de 1904, un grupo de emigrantes aresanos afincados en Cuba se reúne para cambiar el futuro de su pueblo natal. Fue la primera iniciativa que hubo en lo que se refiere a las escuelas de emigrantes en Galicia y empezó una labor pues, que se ha mantenido hasta el año 36, en que las escuelas pasaron ya a ser escuelas nacionales. La Alianza Aresana nace con un objetivo claro: acabar con la analfabetización en Ares, pero iría más allá. Se pretendía algo más que ayudas en la instrucción. Ante las dificultades de la emigración, también proporcionar ayudas de otro tipo a las clases deprimidas de la época. Pocos meses después se hacía realidad ese sueño. La Escuela de Ares abría sus puertas en un edificio alquilado y más adelante empezarían con la construcción del edificio que visitamos hoy. En 1908, ese mismo año, se inicia la construcción del aula de varones y se termina también ese año. Y posteriormente, en 1920, se inicia la construcción del aula de niñas, que se termina en 1925. Ya fue una labor más complicada para llevar a su término. Y luego, finalmente, se construye el cuerpo central, que no es el que vemos en la actualidad. Ese cuerpo se termina en el año 36, año en que estos edificios se ceden al concello. Una escuela que sigue en la memoria de todos los aresanos. Evidentemente por ella se formaron la cantidad de aresanos y aresanas que a la vez hoy hay por el mundo y que están hoy viviendo en Ares, y que para esa formación, evidentemente, con unos magníficos profesores y profesoras, que hoy en día pues es la vida cultural de este pueblo, ¿no? Porque forma parte de su historia. Actualmente funciona como centro sociocultural donde imparten clases de pintura infantil, música e incluso se puede formar parte de un club de lectura. Pero si nos damos un paseo por este ayuntamiento, veremos que la Escuela de Ares sirvió de ejemplo para los emigrantes de otras parroquias. Estamos en la Escuela de Camouco. Esta escuela se funda en 1911. Seguramente se enteraron de sus vecinos de Ares que emprendieron el proyecto con la Alianza Aresana y que ya se conocían los resultados del éxito en la enseñanza en La Habana, y eso pues motivó a los vecinos de Redes y Camouco para emprender su proyecto. La agrupación instructiva de Camouco quería preparar a sus vecinos para la vida. Y sobre todo que no les pase a muchos lo que a ellos. Que ellos seguramente, que muchos de ellos se tenían que apoyar en la gente que sabía leer y escribir para escribir a casa. O para leer las cartas de la esposa o de la recién casada, ya me dirás. Y ellos sabían que teniendo conocimiento la gente que podía alcanzar mejores puestos, mejores trabajos, que podía llegar, que había esas posibilidades. A esta escuela también asistían niños y niñas. Un tabique, baños de nenas e baños de nenos. Línea imaginaria, prohibido pasar, polo menos na miña época, non sei se na anterior eran máis liberales, porque claro, hai as dúas fases, hai antes da guerra e despois da guerra. Entón, aínda que non houvese liña, non podían pasar. As nenas estaban aquí, os nenos por suposto, aquí pegados, pero por suposto, nada, mirábamos como lle daban a corda e pouco máis. Porque que pasaba se un neno cruzaba a liña? Pois posiblemente era castigado, sí. Si a nena se iba e decía que fulanito había pasado la raya.
y hoy en día pueden presumir de seguir manteniendo la titularidad del edificio. Se sugiere, para que no la incauten, quemar los libros, o sea, y volver a empezar, y cuando acabe la guerra, pues a ver cómo se organiza una cesión al ayuntamiento para que envíe, pero que no se podía perder la propiedad. Y así es que gestionaron con el gobernador en el momento en Coruña de que esta escuela que no pasara a ser propiedad municipal o del sindicato vertical, que era donde asignaban todo este patrimonio. Pero mantuvo su función educativa hasta hace 5 años, cuando aún acudían aquí los alumnos de infantil. Ahora los libros se han sustituido por los bolillos o los pinceles, porque en este centro cultural se dan clases de cocina, gimnasia, horticultura, pintura. Pero siguen rindiendo homenaje a quienes apostaron por satisfacer las inquietudes de sus vecinos, a pesar de estar separados por miles de kilómetros.